Vamos ahora a ver un preámbulo de lo que son pues las sucesiones aritméticas, que para ello pues vamos a trabajar con el siguiente ejemplo. Es muy común que cuando nosotros nos enfrentemos a sucesiones numéricas, no importa del tipo que ésta sea, pues siempre tendamos, quizás sea por un instinto, pues a encontrar un patrón, este patrón que siguen pues todos los números de dicha sucesión. Y si nosotros pues intentamos buscar aquí pues el patrón que sigue cada uno de estos términos, pues podemos notar que la sucesión pues va de 3 en 3. Es decir, que para obtener el siguiente número yo tengo que sumarle 3 al anterior. Por ejemplo, 1 más 3 pues es 4, 4 más 3 pues es 7, 7 más 3 es 10, 10 más 3 es 13 y así sucesivamente. ¿Ok? O en otras palabras, yo sé que la diferencia que hay entre el 1 y el 4 pues son de 3 unidades, entre el 4 y el 7 son de 3 unidades, y así con cualquier pareja de números consecutivos que yo agarre, entre el 16 y el 19 pues su diferencia va a ser 3. Entonces, pues con esta información puedo definir intuitivamente lo que es una sucesión aritmética, que viene siendo algo así como un conjunto de números, el cual para encontrar el patrón basta ya sea con sumar o restar una cantidad, ¿ok? Y esta cantidad pues siempre va a ser la misma, ¿ok? En este caso siempre se está sumando 3 al anterior número, ¿ok? Para obtener los siguientes. Entonces, ya con esta información podemos contestar algunas preguntas. Por ejemplo, si yo te dijese cuál es la diferencia común entre cada uno de los términos de la asociación, pues tú fácilmente me puedes contestar que esa diferencia es de 3. Repito, porque entre cada pareja de números consecutivos, pues hay 3 unidades de diferencia, ¿no? Entre el 13 y el 16 hay 3 unidades de diferencia, entre el 10 y el 13 hay 3 unidades de diferencia, ¿ok? Del mismo modo, si yo te lanzo otra pregunta, ¿cuál es el término que continúa la sucesión? Pues basta ya con sumarle 3 unidades al 19. Y en este caso, ese término sería el 22. Ahora, puedes notar aquí la nomenclatura que se lee como A sub 8. Esta nomenclatura me va a indicar la posición que ocupa este término, o sea, el número 22, en la sucesión pues, que estoy analizando. En este caso, esto me indica que el 22 es el octavo término de la sucesión. ¿Okay? Nada más como para explicar un poquito las posiciones, el 1 sería el primer término, el 4 sería el segundo, el 7 sería el tercero, el 10 sería el cuarto, el 13 sería el quinto término y así sucesivamente, ¿ok? Bien, pues hasta aquí, pues no ha habido ningún problema. Hasta ahorita han sido preguntas pues bastante sencillas. Pero ahora, ¿qué sucedería si yo te cuestionase? Pues, ¿cuál es el decimonoveno término de la asociación? Pues bueno, a priori a ti se te ocurriría pues empezar a sumar 3 y 3 y 3 consecutivamente hasta llegar a la posición 19. Por ejemplo, al 22 sumarle 3 y al siguiente sumarle 3 y al siguiente sumarle 3 y así sucesivamente. Sin embargo, ¿qué hubiera pasado si en vez de que yo te pidiese el decimonoveno término, te hubiera pedido yo qué sé, el término número 72? O yo te hubiera pedido el término número 102. Pues obviamente es válido completamente que tú te la pases sumando de 3 en 3, pero va a ser un procedimiento mucho más laborioso y tardado. Entonces, te voy a presentar a continuación las fórmulas que nos van a servir para encontrar cualquier número lejano en cualquier posición lejana que a mí se me antoje. Esta fórmula que a continuación te estoy presentando en la diapositiva, como bien había mencionado anteriormente, nos va a permitir encontrar cualquier número en cualquier posición lejana dentro de alguna sucesión. Vamos ahora a continuación a explicar qué significa cada una de estas variables. AN es aquel número lejano o es aquel término lejano el cual yo quiero conocer, ¿ok? A1 es el primer término de la sucesión, en este caso, pues el primer término sería 1, por lo tanto A1 sería 1. N es aquella posición lejana, en este caso, por ejemplo, de la pregunta al hablar del decimonoveno término, esa posición lejana sería la posición número 19, ¿de acuerdo? Y bueno, esta D es la diferencia común entre cada uno entre dos términos consecutivos de la sucesión, en este caso, pues sería el 3, ¿no? Entonces, con esta fórmula, yo puedo encontrar cualquier número lejano en cualquier posición lejana dentro de la asociación. O en otras palabras, aplicado a este problemita que te planteé, me puede permitir encontrar cuál es ese número desconocido que se encuentra en la posición número 19 dentro de esta progresión. Entonces, organizando un poco la información,
La incógnita en este problema sería el término 19, el cual yo no conozco. Yo ya sé por la información de la sucesión que el primer término, es decir, A1, pues es 1, es el primer término de la sucesión. Sé que la posición lejana que a mí me interesa es la número 19 y la diferencia común pues es 3. Entonces, estos datos los voy a sustituir correspondientemente en la fórmula de arriba, quedándome algo como esto. Quiero que notes que en lugar de escribir A1, pues puse el primer término de la sucesión. En lugar de escribir N, pues puse aquella posición lejana, es decir, 19. Y en lugar de escribir D, pues escribí la diferencia común dentro de la sucesión, que sería 3. Entonces ahora lo único que queda es operar las operaciones, es realizar las operaciones indicadas. Puedo empezar realizando lo que hay dentro de este par de paréntesis, 19 menos 1, y eso me da como resultado 18. Posteriormente, este 18 lo multiplico con el 3, 18 por 3 que me da 54, para, por último, sumarlo con 1, quedándome como resultado 55. ¿Qué puedo concluir con esto? Que el 55 es el 19º término de la sucesión. En otras palabras, que en la posición número 19 de esta progresión se encuentra el número 55. Pues bueno, continuando con el análisis de la siguiente sucesión, pues te voy a lanzar otra pregunta. ¿Qué posición ocuparía el número 70 en la anterior sucesión? Ahora, nótese que en esta cuestión yo te estoy preguntando por la posición que ocuparía el número 70. O sea, yo ya conozco aquel término que ocuparía ese lugar lejano, pero no sé exactamente cuál es ese lugar lejano. Entonces, vamos a ver qué datos puedo extraer pues de todo esto. Primeramente me están preguntando por la posición, por lo tanto el término lejano, cuya posición es desconocida, ya sé que es el número 70. Asimismo, por la sucesión, yo sé que el primer término pues sigue siendo 1, pues la posición es desconocida, ¿de acuerdo? Es la que yo quiero encontrar, en qué posición se ubicaría el número 70, y que la diferencia común pues es 3. Entonces, para poder resolver esta pregunta, pues también podríamos utilizar la fórmula que te presenté en la anterior diapositiva. ¿Por qué? Porque es la que me relaciona pues todas estas 4 variables, ¿ok? El término lejano, que sería el 70, es igual a todo esto. Y bueno, ya el protocolo a seguir sería despejar n, o sea, la posición de ese número lejano. Para ello, este 1 que está sumando lo puedo pasar con el 70 restando. Inmediatamente resto, quedándome 69. Y ahora este 3 que está multiplicando a todo n-1, lo voy a bajar con el 69 dividiendo, quedándome pues algo como esto. Y efectuando este cociente, obtendría como resultado 23. Pero como puedes observar, n todavía no está despejada. Entonces, este menos 1 que le estorba, lo voy a mover con el 23 sumando. Y haciendo esa operación, obtendría que n es igual a 24. ¿Y qué puedo concluir con eso? Que bueno, la posición que ocuparía el número 70 sería el lugar 24 en la sucesión. Hasta ahorita te he preguntado sobre cuál sería el término que se encontraría en la posición 23, o cuál es el término que se encuentra en la posición 50, o qué posición ocuparía el número 73. O sea, ya te he hecho preguntas de ese estilo. Pero ¿qué pasa si ahora agarro y te pregunto algo como esto? ¿Cuál es la sumatoria de los primeros 19 términos de la sucesión? Entonces, a ti se te ocurrirá perfectamente, primeramente, calcular los primeros 19 términos de la sucesión, que lo puedes hacer a través de la fórmula que te presenté, y después de que ya tengas todos esos 19 términos, pues los sumes y obtengas pues esa respuesta. Sin embargo, repito, eso es un proceso pues muy laborioso, muy incómodo, y también para ello existen pues fórmulas que me permiten encontrar la sumatoria de las primeras cantidades de una sucesión, ¿ok? Que a continuación te la estoy presentando. Bueno, pues ahorita te explico qué significa cada una de estas variables. Primeramente, S sub n va a representar la sumatoria de los primeros n términos de la sucesión. En este caso, al hablar, por ejemplo, de la sumatoria de los primeros 19 términos, entonces yo tendría un S sub 19, es decir, sumatoria de los primeros 19 términos de la sucesión.
Asimismo, este A sub 1 pues sigue significando el primer término de la sucesión, que en este caso pues sigue siendo el número 1. A sub n va a representar ahora el último término o bien el último número que yo voy a sumar de la sucesión. En este caso, por ejemplo, al hablar de la sumatoria de los primeros 19 términos, pues yo sé que voy a terminar de hacer esa sumatoria con el número que se encuentre en la posición 19. Entonces, este A sub n me representa ese número, ¿ok? El número final de la sumatoria. Y bueno, para acabar, esta n me representa la posición del término final. En este caso, si hablo de la sumatoria de los primeros 19 términos, pues yo sé que voy a acabar de sumar cuando llegue a la posición número 19. Entonces, esta n me representaría ese número. Pues bien, con todo esto, pues ya podemos responder a este cuestionamiento. ¿Cuál es la sumatoria de los primeros 19 términos de la sucesión? Organicemos un poco los datos. Primeramente nos están pidiendo la sumatoria de los primeros 19 términos de la progresión. En este caso, esta sería nuestra incógnita. Ya sabemos por ejercicios que resolvimos en las anteriores diapositivas que el término número 19 o el 19º término era el número 55. Asimismo, pues sabemos que el primer término pues es 1 y que la posición final es 19. Entonces, para aplicar, para poder contestar esta pregunta, pues bastaría con utilizar pues la fórmula de sumatoria que te presenté en la diapositiva anterior. Y bueno, solo consistiría en sustituir estos datos en esta expresión. Y al hacer estas sustituciones, pues yo construiría algo como esto. Quiero que notes que, bueno, en lugar de escribir A sub 1, pues introduje el primer término, que es el 1. En lugar de escribir A sub n, yo introduje el 55, que es el número final de la sumatoria, el que se encuentra en la posición 19. Y en vez de escribir la n, pues puse la posición final, que es 19. Bueno, pues una vez que yo ya haya hecho estas sustituciones, ahora toca realizar las operaciones correspondientes. Primeramente puedo empezar por sumar lo que hay en el numerador, 55 más 1, que es 56. Y posterior a ello puedo realizar esta división, quedándome como resultado 28. Y ya para finalizar realizaría este producto, 28 por 19, que eso me da 532. Entonces, ¿qué puedo concluir con esto? Que la sumatoria de los primeros 19 términos de la sucesión es 532. Para que tú puedas practicar cómo utilizar esta fórmula de sumatoria, te voy a lanzar otra cuestión, otro cuestionamiento. ¿Cuál es la sumatoria de los primeros 24 términos de la sucesión? Quiero que lo trates de intentar. Es prácticamente seguir el mismo protocolo que en la pregunta número 5. Y bueno, trata de obtener ese resultado. Entonces, vamos ahora a resolverlo. Organizando un poco la información, nos están pidiendo la sumatoria de los primeros 24 términos, que es nuestra incógnita. Por los ejemplos anteriores, ya sabemos que el término que se encuentra en la posición 24 pues es el 70, asimismo que pues el primer término sigue siendo 1 y que nuestra posición final, hasta donde vamos a terminar de sumar, pues es en el lugar 24. Entonces, para poder resolver esta pregunta, pues también tenemos que aplicar la misma fórmula de la sumatoria. Y al hacer las sustituciones correspondientes, construiría algo como esto, ¿ok? De igual modo, quiero que veas que en vez de escribir A sub 1, pues introduje el primer término, que es el 1. En lugar de escribir A sub n, introduje el 70, que es el número final que yo voy a sumar. ¿Ok? El que se encuentra en la posición 24. Y bueno, n lo cambié por la posición final, que es 24. Entonces, resolviendo las operaciones pues indicadas, puedo empezar por sumar el numerador, quedándome 71, y ahora procedo a dividir este cociente, que me da como resultado 35.5. No te preocupes si el resultado es decimal, no pasa absolutamente nada, ¿ok? Esto puede dar decimal. Ahora bien, pues multiplico ya para finalizar 35.5 por 24 y este producto me daría 852. ¿Qué puedo concluir con esto? Que la sumatoria de los primeros 24 términos de la sucesión es de 852. Aquí por alguna razón me puse un resultado que no está bien, pero realmente la respuesta es 852. Pues comprobar ambos resultados
pues digamos que manualmente, haciendo los cálculos uno por uno, obteniendo los 19 términos y luego los 24, luego sumarlos, para que te des cuenta que estos dos sumatorias son correctas.